Después de que las clases del día terminaran, tal como se lo había pedido, Kusida tomó la iniciativa y explicó al resto de los estudiantes la situación con las copias de los exámenes. Al inicio surgieron algunas quejas aisladas. La mayoría giraba en torno a la idea de que estudiar había sido inútil si ahora tenían esas hojas en sus manos. Sin embargo, Kusida supo manejarlo con habilidad. Explicó que no se trataba de una trampa ni de un atajo, sino de una herramienta para reforzar todo lo que ya habían aprendido hasta ahora. Su tono era amable, pero firme. Y, como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que el ambiente cambiara por completo. Al final, fueron más las palabras de agradecimiento que las protestas. Al ser ella quien les proporcionaba esa ventaja, sus compañeros no tardaron en reconocer su esfuerzo. Era la primera vez en varias semanas que veía a mis compañeros abandonar el salón con expresiones tan animadas. Sin duda, había sido una buena decisión dejar este asunto en manos de Kusida. Mientras yo también me preparaba para regresar a mi dormitorio, noté que Orikita se acercaba a Kusida. Me detuve un momento, observándolas desde cierta distancia. No pude escuchar lo que decían, pero la seria expresión de Orikita contrastaba demasiado con la dulce sonrisa de Kusida como para tratarse de una conversación agradable. Aquella combinación me dio una sensación incómoda. Decidí no quedarme a comprobarlo. Evitando un posible problema innecesario, salí del salón antes de que alguna de las dos notara que aún seguía allí. Ya en los pasillos, noté cómo varios estudiantes caminaban con hojas y papeles en las manos. Algunos repasaban fórmulas, otros murmuraban conceptos en voz baja. No era ninguna sorpresa, siendo el último día antes de los exámenes, y tratándose de alumnos de primer año, el nerviosismo era evidente. De pronto, escuché el rápido andar de alguien acercándose. Me moví a un lado justo a tiempo para evitar chocar con una estudiante. Perdón. Estoy muy apurada. Con una rápida disculpa, ese estudiante salió corriendo del lugar. Me tomó algunos segundos poder reconocerla. Se trataba de Sakura Airi, una estudiante de mi misma clase. La chica más tímida y callada del grupo. Nunca había tenido la oportunidad de hablar con ella, de hecho, estaba bastante seguro de que casi nadie lo había hecho. Pensar en eso me produjo una ligera incomodidad. A pesar de llevar ya casi 2 meses en este instituto, todavía había estudiantes que no lograban formar una sola amistad. Mientras avanzaba por el pasillo, ese pensamiento me llevó inevitablemente a recordar la conversación que había tenido el día anterior con Iyori. Alguien que, desde fuera, parecía no tener problemas dentro de su clase, pero que en realidad era sorprendentemente sensible cuando se trataba de sus vínculos con los demás. El sol comenzaba a ocultarse lentamente cuando Iyori rompió el silencio. ¿Tú crees que mi presencia pueda ser una molestia para otros? La pregunta me tomó desprevenida. No tanto por el contenido, sino por quien la hacía. Jamás habría esperado escuchar algo así de ella. Tal vez sea un poco brusco preguntarlo de esta forma, pero, ¿tuviste algún desacuerdo con alguien cercano a ti? Iyori no contestó de inmediato. Bajó la mirada, fijándola en el suelo, con una expresión melancólica que parecía pesarle más que el silencio mismo. Perdón si soy demasiado directa, pero me cuesta creer que alguien pueda pensar que eres una molestia. Oh, ya veo. Creo que no me expresé bien. Sonrió, pero era una sonrisa frágil, forzada. Mis palabras no parecían haber ayudado demasiado, así que opté por guardar silencio y darle espacio. Últimamente, he pasado mucho tiempo sola en clase. Son-kun era con quien más tiempo compartía, después de las clases, al almorzar, cuando nos reuníamos a estudiar. Oh, y supongo que ahora no pasa tanto tiempo contigo, ¿verdad? Ella solo asintió suavemente en respuesta. Me resultaba difícil imaginar a Gohan ignorando a Iyori, y más aún hacerlo de forma consciente. Sé que mi clase tiene fama de ser la más problemática del primer año. Rayen-kun no es alguien con quien se pueda hablar tranquilamente. Son-kun prometió que no permitiría que Rayen-kun atormentara a ninguno de nuestros compañeros, pero, con el paso de los días, siento que esa promesa lo ha ido alejando cada vez más de mí. Entiendo, por lo que he escuchado, Rayen actúa como un bravucón con cualquiera. Razonar con él no parece una opción, así que imagino que Son-kun se mantiene alerta cada vez que intenta causar problemas. Yo también lo pensé, pero desde el primer día de clases no ha vuelto a ocurrir nada grave. Al menos dentro del salón, el ambiente ha sido tranquilo. Creo que la presencia de Son-kun fue decisiva para que eso sucediera. Recordé algunos rumores que había leído en los foros del instituto.
Decían que Gohan había detenido una pelea iniciada por Rayen el primer día. Nadie sabía cómo lo había hecho, pero desde entonces no hubo más conflictos abiertos en esa clase. Fuera lo que fuera que hizo, dejó claro que la intimidación de Rayen tenía límites. Por lo que dices, puede que Son-kun haya estado muy atento a cada movimiento de Rayen durante este último mes. Tal vez por eso no tuvo tiempo para estar contigo. No creo que alguien como él te ignore intencionalmente. Lo sé. Son-kun siempre es amable y educado, incluso con Rayen-kun intenta mantener cierta cordialidad. Sé que jamás haría algo por simple maldad, pero aún así, no dejo de pensar que tal vez mi insistencia, o algunas palabras mías, lo hicieron creer que no soy de ayuda en nada. Entonces lo comprendí. No se trataba de algo que Gohan hubiera dicho o hecho directamente. Era Iyori, viendo a su amigo cargar con tantas preocupaciones, queriendo ayudar, y sintiendo que su ayuda no era bienvenida. Su carácter amable y gentil, lejos de darle fortaleza, la hacía dudar de su propio valor frente a alguien como Rayen. No puedo evitar pensar que tal vez yo sea una carga para Son-kun. No creo que él pueda pensar eso de ti, Iyori. Tal vez solo intenta no involucrarte demasiado en algo relacionado con Rayen. Con lo mucho que se preocupa por la clase, no me sorprendería, pero eso no me tranquiliza. Solo me hace pensar que se impuso un compromiso demasiado grande. Si estuviera en tu lugar, primero me molestaría que un amigo rechazara constantemente mi ayuda. Tal vez me alejaría un poco, pero después intentaría entender por qué no quiere que nadie más se involucre. Son-kun parece el tipo de persona que carga solo con los problemas, sobre todo cuando se trata de proteger a otros. A diferencia de Kushida, quien aparentaba un compañerismo y preocupación por los otros estudiantes de la clase, la actitud de Gohan con otras personas era algo genuino, sus palabras y acciones siempre eran sus verdaderos pensamientos, todo a favor de tratar lo mejor posible a la otra persona. Aún así, soy su amiga. No puedo dejar de preocuparme por lo difícil que debe ser para él enfrentarse a Rayen-kun cada vez que surge algo. Aunque tenga buenas intenciones al mantenerme al margen, eso solo hace que me preocupe más. Entonces, ¿por qué no hablarlo directamente con él? Puede que sus razones te sorprendan. No quiero preocuparlo más. Si empiezo a hacerle preguntas ahora, sentiré que mis miedos de ser una carga se vuelven realidad. Podría creer eso de cualquiera, pero de Son-kun, creo que solo se avergonzaría al darse cuenta de que te dejó de lado. Ya me imagino su expresión y las disculpas que te daría sin parar. Sí, seguramente actuaría así. Siempre me ha parecido tierno cuando se pone nervioso. Aunque ahora sonreía un poco, el sentimiento de melancolía aún no desaparecía del todo. Te recomendaría hablar con él después de los exámenes parciales. Ese día suele ser bastante agitado para los de primer año, pero también el momento en que por fin pueden relajarse. Mantener notas perfectas no es sencillo. Podría funcionar, pero ¿estás seguro? ¿Y si solo quiere descansar? Tal vez lo incomode si insisto en hablar con él. No te preocupes. Aunque sea por un momento, encontrará tiempo. Y si no lo tuviera, Son-kun no es el tipo de persona que dejaría de lado a un amigo. Entiendo, gracias por tus palabras, Ayano Kouji-kun. No es nada. Solo te pediré una cosa, cuando hables con él, dale un buen golpe para que no vuelva a dejarte de lado. ¿Y eso que dices? Creo que es algo excesivo, ¿no crees? Aunque lo sea, mantente firme. Demuestra que tú también tienes el coraje para enfrentar los problemas. Iyori rió suavemente. La imagen de ella golpeando a alguien era tan absurda que cumplió exactamente con lo que pretendía, aliviar el ambiente. Gracias por acercarte a hablar conmigo, Ayana Kouji-kun. Asentí en silencio. Ahí estaba otra vez esa pequeña pero honesta sonrisa. Tal vez no había solucionado su problema, pero al menos le había dado el impulso necesario para actuar. Mi papel en este asunto terminaba ahí. Ahora solo quedaba esperar que Iyori hiciera lo que debía para aclarar ese malentendido con Gohan. No me faltaba mucho para llegar a los dormitorios. A esa hora, la mayoría de mis compañeros estaban absortos en el estudio, así que no tenía ningún asunto pendiente por el resto del día. Revisé mi celular por costumbre, pero no había recibido mensajes nuevos. Lo único realmente activo eran los foros del instituto, saturados de preguntas, resúmenes y supuestas prácticas para el examen de mañana. Como era de esperarse, muchos de esos contenidos estaban bloqueados tras un pago previo de puntos privados. Bastaba imaginar quiénes eran los autores, estudiantes de segundo o tercer año aprovechando la presión de los de primero, especialmente el miedo a una expulsión inmediata si fallaban el examen.
Guardé el celular en mi bolso y levanté la vista. Frente a mí se encontraba el puesto de bebidas y el rincón donde, no hacía mucho, había tenido aquella breve pero tensa discusión con el presidente Manabu. Me detuve un instante al notar una escena que captó mi atención. La estudiante con la que había chocado minutos antes, Sakura Airi, caminaba junto a Gohan. Ambos salían del edificio en dirección al centro comercial. Resultaba extraño. Hasta donde sabía, Sakura Airi era alguien que casi no interactuaba con nadie, y menos aún con estudiantes de otras clases. Sin embargo, mientras se alejaban, ella le sonreía con una naturalidad inesperada, como si llevaran tiempo compartiendo algo más que simples palabras. No parecía forzado. Tampoco incómodo. Observé esa escena por unos segundos más de los necesarios. Recordé, casi sin querer, las palabras de Iyori. La de alguien que, sin darse cuenta, empieza a quedarse al margen mientras la persona que le importa dirige su atención a otro lugar. No por desprecio, ni por intención, sino por circunstancias que se superponen unas a otras. No tenía tiempo ni motivos para seguirlos. Lo único que podía hacer era observar desde la distancia y sacar mis propias conclusiones. Aún así, esperaba que esa cercanía inesperada no terminara afectando a la clase, ni a quienes ya cargaban con dudas suficientes.